Listo, aquí. Listo, Brandon. Entonces aquí oficialmente damos inicio a la clase hoy, sábado 28 de mayo. Ahorita el correo les había compartido esta agenda, la idea de lo que vamos a trabajar entre hoy y dentro de 8 días. Vamos a dar una explicación sobre los derechos de autor y propiedad intelectual, que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y ya dentro de 8 días hacemos la parte práctica, que es hacer la creación de la cuenta en la página de derecho de autor, hacer una búsqueda como de marcas, patentes, diligenciar formulario de registro de software, hacer el registro de software ahí. Y después, entonces, y ya después, ya entre 8 días, vamos a hacer como ejercicios de búsqueda para crear una marca. Estos son algunos de los varios herramientas que hay. Y esa es como la actividad, donde van a haber 3 evidencias. La que es que hayas hecho el registro en derecho de autor, que hayas creado tu marca como comercial, tu logo o eslogan, con esas herramientas que te di, cualquiera. Y la última es hacer el registro de software. Listo, aquí, entonces vamos a compartir aquí la pantalla completa. Listo. Entonces, la primera parte que vamos a compartir el día de hoy, ¿me estás escuchando bien, Brandon? Y observa la presentación. Sí, señor, ahí se ve bien. Listo. Es el enlace de la presentación que te envié, así como los otros en el correo, es de esta misma, pues que, sino que la después en línea. Entonces, aquí, Bueno, eh, entonces eso parte del concepto de lo que es la propiedad intelectual. Es algo muy importante para nosotros como ingenieros, porque muchas veces hacemos desarrollos, tenemos muchas cosas por hacer, y a uno, esta es la parte que a veces se le olvida, y aquí es donde protejo lo mío, lo que yo hago. Entonces se define como propiedad intelectual, es como ese marco de reglas, normas, sistemas normativos, que su propósito objetivo es proteger los bienes intangibles, por eso se dicen inmateriables, de naturaleza intelectual, así como actividades o afines o conexas. Entonces, en propiedad intelectual se divide para el caso de Colombia en 2 grandes vertientes. Una que tiene que ver con el derecho de autor y otra propiedad industrial propiamente dicha. En derecho de autor uno se registra, todo el proceso y el servicio es gratuito, y eso se da por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y está legalizado por toda la jurisdicción civil. Y todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio y está regulado por la sección primera del Consejo de Estado. Si vemos aquí en las imágenes en derecho de autor para el caso de Colombia, ¿qué protegemos? El software. Entonces, todos esos programas, esos desarrollos que hacemos, por acá es donde los protegemos. Las obras artísticas y las obras literarias. Y en propiedad industrial, ¿qué es lo que se protege? Todo lo que tiene que ver con circuitos integrados, signos distintivos, diseño industrial y patentes. Y hay una variedad que es para variedades vegetales que pues que tiene como otra aplicación, pero esa no nos compete mucho. Eh, Aquí, entonces hay un elemento muy importante. Si vemos aquí la imagen, vemos por ejemplo como el niño con el abuelo diciéndole, pero entonces yo no me podría, yo no podría escribir sobre el amor, porque muchos ya lo han hecho antes. Y entonces el abuelito le dice, tranquilo, las ideas no son protegidas, no están protegidas. Todos podemos escribir sobre el amor. Lo que es tuyo es la forma en que lo expresas. O sea, yo puedo tener ideas, pero las ideas no se protegen. ¿Cuándo se protegen? Cuando va a tener una evidencia tangible, lo documento, lo hago a partir de mi estilo. Entonces, dentro de esa parte, muchas veces y que nos caracteriza, a veces es que creemos que siempre queremos estar ausentes de formalidades, no protegemos nuestras ideas, creemos que los desarrollos que hacemos no son importantes, lo mismo en el caso de los artistas, no se les da la importancia, y
creen que es diferente lo que es tangible a lo que tiene, o sea, todo lo que tenga soporte físico con todas esas obras que hagamos. Entonces, los derechos de autor, ¿qué nos dan? Tiene estos principios. Uno es paternidad. Paternidad, y entonces ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo algo y lo registro, no puedo omitir el nombre y no puedo, y nadie puede reproducirlo sin que el dueño lo autorice, porque ya se puede generar una demanda. La integridad, entonces la integridad es que alguien tiene algo, entonces por ejemplo, tú tienes tu código registrado y a partir de tu código alguien coge, copia y pega, lo adultera o lo ajusta, entonces es mutilación artística, como hacen en los cuadros o en algunas imágenes. Inédita es la publicación autorizada de la obra, entonces es que antes de publicarse, entonces la salgo y la divulgo en redes sociales o en esos elementos, eso quiere decir inédita. La modificación antes o después de su publicación y el retracto, que es retirarlo de circulación, o sea, son como los derechos que tienen las personas ahí. Pero a veces uno siempre le da más valor a lo que le afecta al bolsillo, ¿no es cierto? Entonces hay algo muy importante que es los derechos patrimoniales. Entonces, cuando hablamos de esos derechos patrimoniales, ya estoy hablando, venga, que cómo puedo explotar eso. Entonces, está la reproducción. Entonces, es la fijación de la obra en un soporte que permite otras reproducciones permanentes o temporales. En el caso de nosotros en software es cuando hacemos una licencia y que alguien pueda poder trabajar a partir de esa licencia, instalar los programas. Ese sería un ejemplo de reproducción. La comunicación pública es dar a conocer al público la obra y que está puesta a disposición. La distribución, entonces ya tiene la autoridad, la capacidad de autorizar o prohibir la entrega de ejemplares de la obra o de reproducciones de ese software o versiones de tu software. Y la transformación, que es la modificación, adaptación o traducción sin detrimento. Vemos, por ejemplo, que hay software protegido, licenciado y está el software libre, que el que hacen en el libre dieron autorización, por ejemplo, en los códigos de Linux para poder trabajar y modificar los trabajos con sistemas, los sistemas operativos. Entonces, por eso surgieron varias versiones, Guadalinux, Linux Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, y así en muchas partes, así pasa con mucho software, así como también ha pasado con el Android para los móviles. Entonces aquí tenemos entonces las dos divisiones. Los morables son imprescindibles, de eso no se puede renunciar y siempre se lo han de reconocer. Y los patrimoniales, entonces ya depende, persona natural como yo, tiene una protección durante la vida del autor más 80 años después de su muerte. Pero si es empresa, persona jurídica, es 70 años a partir de la publicación de la obra. Entonces yo constituí mi empresa y bajo el marco de la empresa, solo 70 años. Pero si yo lo quiero proteger como persona natural, entonces tú como Brandon, entonces tu vida útil son 80 años y después de esos 80 años hay 80 años más de protección. Entonces ahí es por eso es que en muchos artistas y por eso es que les dan bienes patrimoniales, esos dividendos que les dan por esas tasas que le dan cuando están esas obras comerciales y las explotan. Y tener en cuenta que el libre acceso no es sinónimo de libre uso. Entonces, una cosa es poder acceder y otra es usando y manipular. Aquí, entonces, entonces vamos a ver, este videito, este es un videito viejito, pero el proceso es muy similar. Ahorita lo vamos a hacer en tiempo real de cómo registrar las obras a través de Internet, pero nos da muchos elementos Hola, que a son continuación te importantes mostraremos cómo para el puedes proceso. registrar tus obras ante la Entonces, Dirección la Nacional página de de derecho de Derechos de autor Autor. en el caso de El primer Colombia paso es es uno ingresar ingresa a a nuestro sitio web derechodeautor.go.co. Como sabemos, estas páginas a veces www.derechodeautor.gov.co. cada 3 o 4 meses Una vez te encuentres cambian. en el portal, Ahorita si hay debes cambio de hacer gobierno clic en el cambian cuadro totalmente el verde que dice diseño o las Registro de formas de Obras. hacerlo de acuerdo Luego al clic en el presidente que vínculo llegue que de está del turno. lado izquierdo de la Y uno debe pantalla que buscar donde dice dice Registro en registro línea. de obras. Y en registro de Ahora obras debes está el dar clic registro en donde dice línea y así es Registrarse. entonces donde yo puedo Diligencia registrarme y todos tus coloco datos. mis Debes datos: tener presente que el número de correo documento, electrónico que tipo de escribas no documento, se puede nombres cambiar más completos, adelante. fecha de Este nacimiento, funcionará sexo, como tu nombre de dirección. usuario.
y le digo aceptar y ya ahí queda registrado como tal, y tú puedes acceder directamente con el usuario y contraseña que tengas y vas a ver, ahorita les voy a mostrar cómo tengo pues yo mis obras protegidas. Entonces, crea un nombre de usuario o también con el correo que registraste puedes quedar y ya ahí queda pues el registro. Ya uno ahí tiene varias opciones para registrar. Nosotros el que vamos a utilizar es el registro de software, pero es importante, a veces hacemos manuales técnicos, manuales de usuarios, o puedes hacer un documento, una presentación de una capacitación, también son obras multimedia, videos, también puedes registrarlos ahí. Sí, Brandon. Todas esas obras se tienen que registrar, por ejemplo, independiente. Un manual, todos esos documentos se deben registrar por aparte o estarían agrupados por un solo registro. No, porque una cosa es el software como tal. Para el registro de software te van a permitir registrar con 3 tipos de documentos. Pero si tú tienes un manual que va a ser comercial, ya es como más una obra más estilo literaria, que tú vas a sacar una guía de manejo o un manual técnico diferente, entonces eso sí es mejor registrarlo aparte, como obra artística. Entonces hay obras inéditas o no, entonces unas son las artísticas. Entonces, pero aquí muy importante dice, no se registran proyectos. Entonces, vamos, venga, me devuelvo aquí un poquito, que se nos adelanta un poquito. Entonces está el formulario, nos escoge el tipo de obra que va a registrar, que es importante que nunca se haya dado a conocer al público si vas a registrarlo como obra literaria inédita. Es decir, si tú ya la divulgaste en redes, no puede ser inédita. Si la obra ya ha sido publicada, es diligenciar el formulario de obra ya editada. Y hay gente, entonces las partituras musicales, esto es lo que hacen en el caso los cantautores en Colombia, donde está la partitura o la letra. También si hay una grabación musical, entonces esos audios, esos podcasts que tú puedes hacer, también se registran como fonogramas, que hoy en día pues la gente los divulga en Spotify, SoundCloud. Entonces son muchas esas herramientas que existen para hacerlo, pero ¿qué es lo que recomiendo? Primero registrar. Los proyectos no se registran como obras artísticas, se registra la expresión en el formato del estado en que se encuentre la obra. O sea, si tengo un proyecto, un plano, un boceto, un esquema, una fotografía, eso lo puedes registrar como tal. El registro de obras audiovisuales, ya cuando hacemos, por ejemplo, un video, por ejemplo, aquí quedó este video, yo puedo registrar la grabación de este video como tal, y entonces ahí a veces le piden si hay un autor, si hay un guión, si hay un usuario, y la que más nos compete es esta, de registro de software. Esta de registro de software, entonces uno puede registrar 3 elementos. Entonces, hay una documentación completa. Entonces, ¿cuál es generalmente la documentación completa? La descripción. Entonces, nosotros como documentación completa podemos, en el caso del póster que hicimos, eso va a aplicar como documentación completa. Se puede registrar el código fuente, ya sea diagrama de flujo, pseudocódigo y un manual de usuario como tal. Uno para registrarlo puede escoger 3 o cualquiera de ellos. En el caso de registrar los 3, entonces pues quedaría como un registro más completo, como tal. Entonces eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, lo mismo videojuegos o aplicaciones móviles. Entonces la gente cuando no registra, llega alguien y puede registrar a nombre de él. Por ejemplo, los contratos que versen sobre derecho de autor o con ellos. Si tú estás haciendo y tienes otras personas que van a contratar y a aplicar ahí, así hagan una parte de código, entonces es un contrato con ellos, lo puedes registrar también aquí en derecho de autor. ¿Y cómo se hace? Pues uno entra a la página, selecciona el tipo y como ya tienes tus datos ahí básicos, se llenan y adjuntas el documento respectivo. Y él te sale un preregistro ahí y generalmente toma más o menos 15 días hábiles, te llega una copia al correo y después ves los datos como te van a quedar registrados. Aquí, por ejemplo, algo muy importante. Entonces, ¿tú has escuchado hablar de Andrés Carne de Res, de Bogotá? Es un restaurante famoso. Mira, ¿a él qué le pasó? Llegó una colombiana que vivía en Miami, llegó, vio chuzo muy bonito, todo eso, y se dio cuenta que el hombre no había protegido ni registrado nada. Ella fue y lo registró a nombre propio, y después de tenerlo registrado, lo demandó que tenía que pagar por hacer lo que él hacía.
Entonces, en esta parte de registro de derecho de autor, el que registra primero es el que gana. Ah, es que yo lo hice, pero no. Si tú lo registraste primero, es el que gana. Entonces, tú, por ejemplo, tienes tu proyecto, tu desarrollo, y le compartiste a otro compañero, o lo dijiste, lo socializaste, pero tú no lo registraste. Un caso parecido pasó, por ejemplo, Taxi es una obra de un estudiante de la Universidad de Caldas del Día. Y ellos, el primero que salió era, no sé si era City Taxi o Taxi, no me acuerdo no, los nombres de esos, y cogieron, hicieron marca, hicieron logo, y no lo registraron. Entonces, una parte es aquí en registro de derecho de autor. Hay otra, si ya lo quiero explotar también comercialmente, entonces pago para explotar la cámara, la marca, ya en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no hizo ninguna de los dos. ¿Y qué le tocó? Pagar un poco de plata para eso. Todos estos registros de propiedad intelectual se hacen, son más que todo territoriales, entonces seleccionan países. Entonces hay, por ejemplo, marcas, por ejemplo, como Apple en un país de Sudamérica, creo que una de las Guayanas, o francesa, holandesa, yo no la habían registrado. Cogió uno de ellos y registró toda la marca de Apple como tal ahí, y entonces cuando fueron a entrar al mercado de ellos a vender, le tuvieron que pagar una millonada para poder explotar y que les diera la explotación comercial de esa marca. Entonces mira que hay casos ahí donde uno no cree y puede, entonces a veces el desconocimiento de la ley no lo exime, y si hay alguien más vivo, por ejemplo, los conoce los cantores del Chipoco. Sí, sí, señor. Listo, entonces mire que de ahí el más vivo de ellos es Dan Carvalho, Cuco y Coronel, no me acuerdo si es el que le dicen Coronel. Uno de ellos que cogió y registró todo a nombre de él y todo lo explotas a nombre de él y los otros se confiaron de eso. Entonces por eso ya por cantores de Chipuco tuvieron problema y el otro que hace es el que explota y se ganó la plata, se la ganó de vivo teniendo en cuenta esos elementos. ¿Y quién gana? Es el primero que primero registra. Entonces ahí, por ejemplo, entonces, en el caso de nosotros, muy importante, registrar el software, si tienes algún video, algún recurso multimedia, un podcast, un audio, ser muy juicioso con ese registro. Eh, Aquí también, ya si ya la parte comercial, entonces, ojo, yo tengo mi idea de, entonces tú tienes tu bosquejo de tu parte comercial, lo puedes registrar en derecho de autor, pero ya quieres como marca que explote, entonces hay que tener en cuenta, una es el registro mercantil que uno hace ante la Cámara de Comercio y la parte de impuestos para pagar eso. Y la otra es ya la explotación comercial que lo hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ahí es lo que trata de marcas y registro marcario. Entonces, ahí trata el tema de lo que son los signos distintivos. En los signos distintivos, ¿en qué consiste? Dice, en la enseña comercial, tiene denominación de origen, tiene la marca, tiene el lema, el nombre, es aquellos elementos que distinguen algo como tal. En el caso de Colombia, están regidos por el artículo 61 de la Constitución, que habla todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. En acuerdos internacionales está la decisión andina 486 de 2000 en el título 4 de marcas y en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el título 10 de propiedad industrial. Vemos que ahí al lado izquierdo, final, abajo de la marca, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las 100 marcas más mostradas. Es una captura de pantalla tomada de hace algunos años. Ahorita pueden haber variado y sean distintas. Oh, entonces, ¿y tú qué ves en una marca? Una marca, entonces, generalmente tiene varias formas para que la gente la distinga. Vemos, por ejemplo, McDonald's. McDonald's está registrado como enseña comercial. Vemos marca de, por ejemplo, Colombia, es como denominación de origen. El Éxito ya tiene una marca y vemos que te aparecía una R. Hasta hace algunos años, las marcas registradas pues aparecían con una R, pero ya hubo una resolución a nivel Colombia que no hay necesidad de colocar de esa R que es marca registrada. A nivel internacional, en algunos países aplica, que en Colombia no es necesario colocar de esa R. Toto, entonces vemos Toto, tenemos, está también como nombre comercial y lo registraron como marca. Alpina alimenta tu vida, es un lema comercial que ellos tienen. Pero ¿qué es una marca? Entonces es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios en el mercado y son
palabras, letras, números, figuras, símbolos, gráficos, envases, envolturas, sonidos o cualquier combinación de estos. Entonces, por ejemplo, fantasía postobón, caprichosas corona, evocativas doles. Entonces, son ejemplos de eso. Clases de marca, entonces puede ser nominativa. Entonces, una marca nominativa generalmente es donde tiene prácticamente el nombre. Entonces, tú puedes tener una marca nominativa como Jan Brandon y tu apellido completo, o Jan Brandon solo. Ah, ya es tu marca. No, entonces, por ejemplo, vemos aquí Vencedor, Corel View, Turbine, Oracle, son marcas nominativas. Tenemos marcas figurativas, entonces cuando vemos a una especie de símbolo, vemos por ejemplo el de Mag la manzana, cuando ellos fueron a registrar no se la dejaron completar la manzana solita, entonces por eso aparece con un mordisco, que es como el símbolo de ellos, y el chulito de Nike. Vemos mixtas, entonces mixtas combinan lo nominativo con la figurativa. Por ejemplo, Nike tiene el nombre y el chulito. Red Bull tiene también la imagen ahí de los toros como en una barrera y Red Bull. Están las olfativas, marcas olfativas, que por olores. Están las sonoras, entonces, por ejemplo, Logan nadie lo hace como Frisbee lo hace, coordinadora recogida, entrega contrarreloj, lo que conocen a veces como los tales gingers. Las gestuales, vemos, por ejemplo, los gestos del pibe, 3D como refrisal, que vemos ahí. Entonces, que tienen unos elementos comerciales, colectivos y de certificación. Pero ¿cómo registrar una marca? Antes del registro, ¿qué puede ser registrado? Es importante tener en cuenta. Entonces, la clasificación internacional, de acuerdo a NISA, NISA es generalmente muchos acuerdos internacionales aparecen con el nombre de la ciudad donde lo hicieron, entonces en NISA hubo una reunión, entonces creó una clasificación de ahí, y hay una parte que llama antecedentes marcarios, entonces antes de registrarlo, la gente, entonces hay que tener en cuenta qué puedo registrar, qué no puedo registrar, si está clasificado de acuerdo a esos elementos y qué antecedentes hay. Ya durante el registro, entonces uno radica la solicitud, paga una tasa, se hacen un examen de la forma, la publicación, después entonces a veces por eso es que contratan a veces abogados para que estén pendientes de eso, para las oposiciones, exámenes de fondo, de decisiones, recursos de apelación. Entonces yo, a veces ese proceso de registro puede durar 6 meses, pero desde el momento en que hice la radicación, si es a favor, desde ese momento cuenta mi registro de marca. ¿Qué pasa? Si ya es denegado y no sigue, pues ya queda como libre, entonces no se puede volver a registrar ese mismo. Para eso se tienen las oposiciones o los ajustes que se deben de hacer. Y ya después de la concesión, entonces se destinan unas tasas de renovación, se cancela si no la utiliza, o se cancela por vulgarización o inscripciones en licencias o solicitudes internacionales. ¿Qué no se puede constituir marca? Que carezcan de distintividad. Y cuando yo hablo de distintividad, que se diferencie. Que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Que consistan exclusivamente en un signo de indicación que sea nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común usual del producto o servicio de que trate en lenguaje corriente o en lo que se usa generalmente en el país, y que consistan en un color aisladamente considerado sin que encuentre delimitado la forma específica. Todo eso da, pues, de acuerdo a una decisión de los artículos 486, decisión 486, artículos 135 y 136. Recuerde que en esta parte de normatividad hay unas decisiones que dan unos jueces o las cortes, entonces de acuerdo a eso también se convierte en ley esas sentencias para tener en cuenta. Aquí vemos entonces, si vemos esta pequeña elemento como un mapa, sería como una aproximación, como un cuadro sinóptico, donde dice las marcas, productos y servicios. Entonces, hay los principios del derecho de marcas. Uno, la territorialidad y la especialidad. Territorialidad, lo que te decía ahorita, es abarca, por ejemplo, unas zonas geográficas, Colombia o Perú, o sea, o si es Latinoamérica, donde lo puedo registrar. Ya aquí
generalmente en Colombia se hace entre la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuando uno registra le dan opción chance de que sean 3 países, y de acuerdo al rango de especialidad, que puede protegerse mediante una marca, son causales de registrabilidad absoluta o de registrabilidad relativa, ya son elementos ya más técnicos de ahí. Él tiene unas facultades y limitaciones como tal del proceso, y las marcas tienen unas categorías por perceptibilidad de los sentidos, puede ser visual, sonora, tridimensionales, olfativas y gustativas, por reconocimiento del público consumidor, marcas renombradas, marcas notorias, y de acuerdo al número de beneficiarios. Entonces hay marcas colectivas y marcas de certificación. Y hay unas obligaciones después del registro y un procedimiento. En el caso de si yo quiero buscar qué marcas hay, entro a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí yo puedo hacer la búsqueda en línea, que es lo mismo que ir a este enlace directamente. Y también está la Oficina Española de Patentes, donde puedo hacer búsqueda, o puedo ir también de acuerdo pues a cada país que tiene sus organizaciones. Dentro de la clasificación de esas marcas hay una internacional que se llama clasificación NISA, la que te decía ahorita, que es un arreglo que se hizo desde 1957, y generalmente eso se va actualizando. La última actualización fue 2017, donde de la 1 a la 34 se enfoca a productos y de la 35 a la 45 a servicios. Entonces, por ejemplo, vemos ejemplos con principio de especialidad. Vemos que hay corona en chocolate, zapatos, vemos que hay cerámicas como tal. Entonces, yo puedo tener el mismo nombre o nominativa, pero debo cambiarle de acuerdo a la otra que hay, teniendo en cuenta la especialidad. Si vemos, entonces, aparece corona, pero cada una tiene una diferenciación como tal. Vemos abajo, entonces, marcas nacionales o subregionales o internacionales como tal. Entonces, es importante tener en cuenta. En la marca, el objeto de protección son productos y servicios y se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El nombre comercial hay que protege el nombre del empresario y también se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La enseña comercial, que es el establecimiento de comercio, también ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Denominaciones de origen, o sea, de procedencia geográfica, por ejemplo, los sombreros de Aguadas, café de Colombia, se declara la protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Nombres de dominio, esto es más que todo en el campo nosotros cuando vamos a desarrollar algún software, tenemos el servidor, una página, la identificación de internet, entonces se hace ante el registrador de nombres de dominio local.com, o si lo va a hacer internacional. Aquí es importante, el nombre comercial no es el mismo registro mercantil, el que yo te decía ahorita. O sea, nombre comercial es uno, y otro, entonces yo puedo tener mi nombre comercial, Rubén Darío Cárdenas Espinosa, pero otro es ya para operarlo mercantilmente, si voy a hacer venta de productos y servicios, solo tengo que hacer el procedimiento se registra ante las cámaras de comercio, que es en el intermediario, y que le sacan a uno el NID, toda esa parte tributaria ahí, de acuerdo al tipo de sociedad que yo vaya a tener. Aquí, si ya el caso de renovación, entonces la fecha generalmente en las marcas, la duración es de 10 años, y entonces lo que le decía ahorita, hice la solicitud, tiene unos 6 meses a que le den respuesta, y uno puede renovarla 6 meses, o si hacen esas peticiones, o sea, a veces el proceso puede demorar hasta un año, pero no queda protegido desde el primer momento en que lo dio, y después de eso tiene 10 años más adelante, pero debe cumplir con las tasas de renovación, y tú lo puedes tener ya sea físico, digital o mixto, entre ambos. ¿Qué puede suceder después del registro? Si no lo utilizo la marca, pues se pueden cancelar, la vulgarización es que se vuelve demasiado popular, la inscripción de licencias, soluciones internacionales, inscripciones de cambios de titularidad. Y hay otro concepto, en esto va a pasar un poquito más rápido, que generalmente quise hablar un poquito más de los dos anteriores, pero ya es patente. Entonces, patente generalmente es cuando yo hago una invención. Entonces, la patente es el privilegio que le otorga el Estado al inventor para reconocer esa inversión, todos los esfuerzos que ha realizado por su aporte a la humanidad.
Entonces tú ves que puedo buscar patentes de Google, entonces ahí puedo encontrar una parte importante. Consiste para poder explotar el invento por un tiempo determinado. Hay muchas empresas que tienen esa, porque yo registro el invento, tengo una vida, un tiempo de protección y después de eso ya se vuelve público, se puede divulgar. Entonces hay otros que lo toman como el secreto industrial. ¿Para qué? Entonces como secreto industrial no lo registro como patente, nadie sabe cómo va. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola, si ya esté copiado algo, está protegida bajo lo que se llama secreto industrial. Si hubieran patentado eso, ya la fórmula estaría por ahí, es donde la copian y le hacen plagio de los otros elementos o en países después de que venza. Entonces, entonces aquí generalmente existe la patente de invención, la patente de modelo de utilidad, el diseño industrial, pero en todos esos tienen que cumplirse tres elementos. Uno, que haya novedad, o sea, que sea nuevo o una versión o una mejora, una utilidad como tal nueva de lo que yo voy a hacer, que tenga nivel inventivo y que haya aplicación industrial. Eh, entonces, está otra que es particular, que es la patente de modelo de utilidad, máquinas y aparatos. Entonces, estoy un ejemplo. Eh, por ejemplo, lo que hicieron en Unitécnica. ¿Tú conoces Unitécnica aquí en Manizales, que antes era en G-Cómputo? Sí, señor. Sí, por ahí lo escuchamos. Sí, entonces, por ejemplo, ellos, ¿qué hicieron? Cogieron un televisor de esos normalitos, delgaditos, ya sea LED, plasma o LCD, y organizaron un tablerito especial que se lo colocaron encima con un acrílico especial y le hicieron una conexión con una tarjeta, una board especial de Mac, y entonces ellos quisieron su tablero especial inteligente para interactuar. ¿Ellos qué hicieron? Eso se llama modelo de utilidad. ¿Por qué? Ellos no inventaron nada nuevo de la nada. Cogieron algo que ya existía, el televisor, la parte del acrílico, o sea, cogieron aparatos distintos y los organizaron para darle una utilidad diferente, pues llama modelo de utilidad como tal, para eso. Vemos entonces, por ejemplo, las planchas actualmente de vapor. Entonces, ¿qué cogieron? El principio de la plancha normalita que había antigua. Después, que era la primera carbón. Ya en la segunda, ¿qué hicieron? Cogieron ese principio físico, pero le hicieron una conexión con energía eléctrica para calentar. Ese ya fue un segundo modelo de utilidad. Y en la tercera, cogieron esa que había, le dejaron un depósito para echarle agua y vaporizar. Y esa es una de novedad como tal. ¿Qué se puede patentar? Entonces, conceder patentes de invenciones desde cualquier sector de la tecnología, desde un utensilio de cocina de uso diario hasta un chip de nanotecnología. Una invención puede ser un producto como compuesto químico, un proceso, por ejemplo, un proceso para producir un compuesto químico. De hecho, muchos productos comprenden varias invenciones. Por ejemplo, una computadora portátil puede estar compuesta por ciertas dimensiones que funcionan conjuntamente. Están, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de es que guantes para enamorados, el sombrero distribuidor de bebidas. Entonces, ¿qué vemos acá? Ya a nosotros, ¿qué nos va a competir? Registro de soporte lógico o de software. Entonces, ese registro, o sea, hay otros países donde el software lo declaran como patente y se hace el registro como tal y se paga. En el caso de Colombia, el software o no, ese registro lo hace gratuito ante derecho de autor para explotarlo y para poderlo explotar. Entonces, para hacer esa protección tanto patrimonial como moral, entonces aquí dice, el objeto del registro de derecho de autor y derechos conexos no es constitutivo de ellos, sino meramente declarativo. O sea, que lo quiero declarar. No es obligatorio, tú decides si lo quieres proteger o no. Y es un medio de prueba idónea en caso de que alguien utilice algo que tú dices, por ejemplo, tú hiciste un software y te das cuenta con interfaz y todo hiciste el registro y resulta que lo dejaste por ahí o le compartiste a un compañero y el día de mañana te das cuenta que ese mismo está ahí en el mercado, pero tú tienes el registro como tal hecho. Tú ya puedes demandar y cuál es la primera evidencia que sí fue tuyo, el registro aquí ante derecho de autor, que es un certificado. Por ejemplo, me pasó un caso particular. Tú sabes que la gente es muy envidiosa, a mí me ha gustado escribir, ¿tá? Entonces yo, por ejemplo, también en los libros,
uno puede aplicar eso mismo de modelo de utilidad. Cogí elementos de varios autores, hice las citas y referencias como tal, y ¿qué hice? En ese caso no actué como el autor principal, sino compilador de memorias, y hice la publicación de algo que a veces libros algo para algunos de mis estudiantes. Hay otros que sí yo los hago, o por ejemplo como lo que estoy haciendo con ustedes, se va construyendo conjunto, ya eso es como una obra colectiva. Y entonces no falta las personas que digan, es que plagió, copió, tal. Entonces yo dejé callada a alguien de la universidad que me dejó diciendo, ya, por favor, ¿me puede decir quién es para demandarlo? Porque aquí tengo el registro de derecho de autor que me da fe de que yo estoy cumpliendo la ley, que lo hice. Y el que lo hizo está hablando sin fundamento. Entonces le puedo meter una demanda penal por difamación y civil porque está vulnerando mi buen nombre y eso. Entonces ya con eso la gente queda callada. Ese trámite del registro de software se hace en la página de derecho de autor. Hay un formulario como tal que se registra para el soporte lógico. Y ahorita voy a mostrar esa parte. ¿Cómo vamos hasta ahí, Brandon? Bien, profe, pues la verdad es que antes muchas cosas, uno creería que todo se puede patentar o que lo que uno hace es patentar. O sea, yo, por ejemplo, tenía una idea errónea y creía era que pues no entendía las diferencias entre un registro mercantil, una patente, un registro de soporte lógico, pues la verdad no tenía conocimiento de tantos términos y lo que aplica y no. Sí. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué no se puede patentar? Los descubrimientos, tareas científicas y métodos matemáticos. Todo parte de los seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza. Las obras literarias, artísticas o cualquier obra que esté protegida por alguien, o sea, que alguien la registró. Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico y comerciales. Las obras literarias, artísticas o cualquier obra protegida del derecho de autor. Los programas de ordenadores en soporte lógico. ¿Por qué no se patenta? Porque se registra ante derecho de autor. Las formas de presentar la información. ¿Qué requisitos hay si yo quiero patentar? Que haya novedad y cuando hablo novedad, tener en cuenta confidencialidad. Entonces, cuando alguien está en un proceso de patente, no puede ni compartir ni por WhatsApp ni redes sociales, tiene que tener mucho cuidado en eso. Nivel inventivo, aplicación industrial, entonces ya miren si le hacen una evaluación, si es patentable o no. Y entonces cuando hacen ese registro empiezan a hacer una búsqueda. Entonces lo que se le recomienda a la gente, empiece a buscar en el buscador de la Superintendencia de Industria y Comercio, si eso que ya está patentado, está una que se llama Spacenet, está la TIPAD, la OMPI, WIPO, Google, que puedo buscar. De la información de documentos de una patente, generalmente contiene unos documentos que se puede resumir. Es para evitar duplicación de actividades de investigación y desarrollo, es para perfeccionar y mejorar los productos y procesos existentes, analizar el estado de la técnica o determinado de la tecnología, si hay avances más recientes, para evaluar la patentabilidad, particular novedad, actividad inventiva, invenciones, reconocer las invenciones protegidas por patentes, evitar cometer infracciones, lo que se llama plagio, controlar las actividades de socios competidores en el país o en el exterior y hallar nichos de mercado, descubrimientos de nuevas tendencias. Entonces, el documento de la patente que tiene una descripción desde el punto de vista del sector tecnológico y uno realiza un dibujo, un resumen y están las reivindicaciones donde le digan que deben ajustar o complementar algo. ¿Cuál es la etapa? La etapa ya del proceso de patente, esa sí es más larguita, entonces presento la solicitud, hay un examen de forma que dura hasta 18 meses, y ahí sale, después de eso, una opción para si sale publicado en Gaceta, tiene 6 meses para el pago del examen de patentabilidad. Si yo no pago ese examen, ya perdí. Hay un periodo de oposición, entonces después de publicarse en la Gaceta, eh, personas pueden mirar si no están de acuerdo, o es que eso yo ya lo hice, entonces es el periodo de oposición, y después llega hasta el mes 24 un primer examen de patentabilidad que le hacen. Ya después entre los 24 y 32 meses hay un periodo pues aproximado ahí de gracia, que hay una respuesta de requerimientos aproximadamente en el mes 33, entre este rango del 32 al 34, ya hay entre el mes 34 y el 42 un periodo de aproximado de estudio,
y ya después de esos 42 meses se concede, se niega o si es posible un examen nuevo. ¿Qué beneficios tiene la patente? Entonces, la negociación ante la sociedad, la inversión, las anualidades, las licencias para que haya distribución de ahí. Estos son los enlaces, entonces este fue el enlace que envié al correo, este es donde está esta presentación, búsqueda de imágenes que ya la hicimos, entonces nos ayuda previamente antes de utilizar una imagen. Esta para buscar signos distintivos, base de datos de patentes, para registro de software, derecho de autor. Esta es como la presentación que tenía. Y ahorita entonces quiero ya en estos minuticos ya mostrarte como esa parte práctica en derecho de autor, que es lo que van a hacer ustedes de la próxima clase. Entonces miremos entonces qué les dice aquí. Voy y entro a la página de derecho de autor si quiero hacer el registro de derecho de software, ¿no es cierto? Es este enlace que dice acá. Entonces yo voy acá, pero antes dice, mire que decimos acá, derecho de autor. Entonces vemos esta parte de creación de cuenta en la página. Voy acá, registro de línea, abro una nueva pestañita. Vamos que me cargue. Entonces la idea es que dentro de 8 días o si quieres y te piquen en el transcurso de la semana, la idea es que tengan entre 8 días el espacio. Y entonces aquí tú haces el registro. Tú te das aquí la opción registrarse, va a abrir una nueva ventana. Pues aquí me aparece porque yo ya tengo. Recuerden que no dar ejemplo pues cuando lo hace. Entonces aquí es donde usted ingresa y acepta condiciones y entonces simplemente lee, estos son los términos, dice si acepta el contrato, coloca su correo, contraseña, fecha de nacimiento, nacionalidad, el género, el país, tipo de población, nivel educativo, sector y le da clic en registrarse y listo. Sencillito, no demora mucho. Ya después de estar registrado, uno ingresa acá y con su usuario y contraseña y le digo ingresar. Entonces, la primera evidencia que me pueden mostrar a mí entonces, es, hice mi registro, captura de pantalla donde aquí aparece tu nombre. Ya sé que hiciste tu registro porque estás en la página y que aparece tu nombre. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar, estos son los registros por ejemplo, cuando yo tengo un libro y lo publico, antes de cuando está en proceso, yo hago el registro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tuve un error en uno de los que había publicado, ¿no es cierto? Entonces fue devuelto el registro, tocó volverlo a hacer porque me había equivocado el nombre completo. Entonces, por ejemplo, a uno le sale y este es, si yo digo acá, voy a abrir, le hago doble clic ahí. Y aquí me sale, y si yo le digo aquí en este, puedo imprimirla. Imprimir este informe, esta es la forma de exportarlo. Y te sale en PDF, te digo exportar. Entonces ya aquí me va a salir. Tenemos que me cargue y ahí hice el registro. Aquí mientras tanto me voy a volver un poquito. Entonces miras, entonces por ejemplo yo les decía, todo esto siempre, entonces aquí es donde yo hago los registros y si hay alguna observación, a veces uno se equivoca, se lo devuelven, lo vuelve a hacer registrar o le dicen, por ejemplo yo tenía en cuenta algunos que en alguna época que me los había publicado alguna editorial y me di cuenta que era mejor registrarlo primero inicialmente como obra inédita, porque ese se lo devolvían en algunos como tal. Vamos aquí a ver si ya me descargó. Voy a descargas para que todas este es el ejemplo. Entonces esta sería una evidencia y cuando tú vas a llenar ese primerito, te sale aquí un documento similar a este. Entonces te dice el nombre, los datos del autor, la clase de registro, esta es la firma. Entonces el que diga, es que eso es un plagio suyo, aquí tengo mi evidencia, ¿lo registré cuándo? 11 de septiembre de 2020 y este es el número de registro que me dieron. Entonces yo tengo como la protección. Si yo ya fuera
hacer el registro como tal, entonces yo ya digo, si va a ser software, le digo aquí, le hago clic en software, inicio el proceso, tengo mis datos, lo puedo decir a nombre propio, le digo, continúo al paso 2, y entonces aquí dice si le quiero agregar otra persona, productor, si va a ingresar, ¿no? Yo digo, continúo. Y entonces aquí, ojo, ¿qué tengo que agregar? Listo. Datos del productor. Entonces, vea, esto por ejemplo aquí nuevo, si yo no lo ingresé, aquí no me dejó, tengo que agregar este nombre, entonces en este caso si fui yo mismo, entonces documento, entonces le escribo mi documento, si fui yo mismo, si no, tocaría registrar los datos de él. Listo, vea que aquí me llena automáticamente. Listo, y le digo, ingresar al productor. Listo, y aquí tengo el autor, el productor, contenido paso 3. Título de la obra, entonces aquí ustedes que van a colocar el título de su proyecto. Desarrollo. Descripción. Aquí escriben el resumen de lo que hicieron. Año de creación, 2022. Obra inédita. Listo, y aquí te dice, es individual. Si fue en colaboración o fue colectiva, si es en varios. Entonces yo le dejo obra individual porque es algo tuyo. Por su origen, ¿es originaria tuya o derivada? Derivada es que lo cogí a partir de otro y hice una derivación de eso. No, es una obra original tuya. ¿Quieres anónima que no aparezca tu nombre? Póstuma o por seudónimo. O yo le digo ninguna de las anteriores, quiero que aparezca mi nombre. Obra por encargo, si me lo encargó a alguien y me pagó por eso, o si soy funcionario de ejercicio de las funciones, yo le digo ninguna. Y elementos de soporte, materia, entonces aquí es donde dice descripción del programa. Aquí es donde yo voy a adjuntar el póster. Si tengo pseudocódigo, le habilito esta para adjuntarlo. Y si tengo manual de usuario, manual técnico, le agrego este. Le digo, va a decir que es solo descripción del programa. Contenido al siguiente paso. Y aquí le dice, transferencia de derechos. Si digo sí, es que a quién le voy a ceder esa parte de explotación comercial. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien te paga para hacer un software, entonces tú lo registras tuyo y le cedes ese derecho porque te pagan para eso a la empresa que te dio por encargo. Y aquí elige el archivo. Lo puedes decir TXT, RTF, DOC, DOCX, PPT, PPTX. Entonces lo puedes subir como tal, lo adjuntas y dice finalizar registro. Y esa es la parte, lo breve que se hace. Que es ya este que te dice el punto 3, registro de software, donde aquí te dice voy a este enlace. Y aquí este enlace que te va a mandar a la página de derecho de autor, donde te va a dar una información general de lo que es el registro lógico de software, un ejemplo de formulario de soporte, te dice cómo es, y aquí en este momento están diciendo, aquí ya hay unas tasas, bueno, aquí ya hay una observación que aparece sobre algún valor infinito a pagar, pero aquí te describe el porqué para eso. Esa es como la parte aquí de registro de autor. No sé si te quedó claro, Brandon. Sí, profe, pues tiene siempre varios pasitos, pero de pronto ahí con la guía del videíto puedo ir haciéndolo paso a paso más detenidamente. Listo. Yo a ver si subo de una vez este a YouTube para compartirles el enlace para que ahí lo tengan. Super, profe, muchas gracias. Listo. Ya la otra parte del otro taller para hacer es ejercicio creación de búsqueda de marcas que vamos a hacer la próxima clase, pero aquí te voy a mostrar un poquito cómo lo hacemos. ¿Cuál era el primer objetivo de hoy? Que tuvieran los conceptos básicos de ese derecho de autor, propiedad intelectual, lo importante que es, que sepan cómo hacer el registro de software. Ya en este momento ustedes, cualquier software, programa, por ejemplo, ya tienen los elementos, como lo he hecho aquí en mi curso, para que ustedes estén en la capacidad de poder hacer ese registro de software como tal, de lo que tengan. Y es muy importante una protección de ustedes. Aquí esto es para creación de marcas.
Entonces yo, esta primera, voy a abrir todas estas ventanitas, voy a abrir esta segunda, esta tercera, que se las compartí el correo, esta cuarta, esta quinta. Y después tú puedes verificar si esa imagen que hiciste con T9, lo buscas si existen signos distintivos en este buscador y en esta SIG, como para garantizar de que esté ahí. Ya después de tenerla ahí, ya tú después, si quieres, haces la creación de la marca. Aquí, claro, si yo la quiero, ojo, puedo registrar mi bosquejo en derecho de autor como imagen, ¿sí o no? Pero ya, si la quiero explotar ya como marca comercial ante la superintendencia, porque le quiero generar plata. Entonces yo aquí, supongamos, entonces creo un logo perfecto. Entonces ingresa el logo. Entonces, por ejemplo, ¿tú has pensado en un nombre para tu empresa o para tu proyecto? Sí, algo Este ya así. sí es el nombre. Team Clean, Team Clean o Clean Team, algo así. Pues no sé. Yo inicialmente, yo le había comentado a usted que yo estaba pensando pues como desde hace tiempo en este proyecto. Y yo le estaba pensando en Sí. un nombre. Estaba averiguando que ese nombre no existiera, ni ese, ¿cierto? Como, porque me imagino que ahí sí también chocaría. Ah, exacto. Entonces, ¿tú qué haces? Una búsqueda en imágenes y marca la buscas aquí. Y la otra, tú, si tú quieres ya el mercantil, entras a la página de la Cámara de Comercio y vas a ver si existe. Entonces, supongamos que un intake. Si tú ya le tienes un eslogan o algo, a veces, recuerda que el eslogan a veces es como esa frase que lo puede caracterizar. Entonces, por ejemplo, que tú digas, venga, yo sé que el tuyo es Clean, pero pues lo estoy dejando así porque como voy a dejar el videito para que no haya problemas con tu marca. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Entonces supongamos que yo aquí diga limpieza segura y recomendada en tu hogar. ¿No es cierto? En tu hogar. ¿Quién es esta? La de Taylor Brands. Entonces yo le digo aquí, clic, diseñar. Si tú quieres, te registras o mira la parte así que tiene aquí. Yo aquí no me voy a registrar. Sino que la idea es que tengan, porque nosotros como ingenieros, a veces no, esto nos sirve de muchas ayuditas para tener un boceto. Y a veces uno que le va a pagar a alguien mucha plata para algo y que sea para gusto tuyo. Entonces aquí le dije diseñar, vamos a ver. Acepto cookies. Aquí te muestra pues la creación de logos. Listo. O le dices aquí una vez crear logo. Ingresa el nombre. Clintic. Listo. Le digo aquí diseñar. Vamos a ver aquí qué pasó. Que no me ha querido salir. Mientras tanto, hoy en este otro segundo le digo comenzar. Entonces este me crea acá. Entonces, ¿en qué sector? Bueno, entonces supongamos, tú dices un sector, mascotas o juegos, niños, servicios, digamos que va a ser servicios. Siguiente. ¿Qué estilo lo quieres? Elegante, energético, creativo, industrial, digámosle que es confiable para mí. Aquí este, todavía no me lo ha dejado. Aquí confiable, siguiente. Nombre del negocio, Cleantech. O TIC. El nombre del eslogan que tenía acá.
Si le quiero pues tener el logo, si no lo dejo así. Siguiente. Lo quiero en tienda online, sitio web, impresora, tarjeta, digamos, lo quiero para mi tienda, compartirlo en mis redes sociales, para impresiones, tarjetas de visita, grandes superficies o ninguna. Tal. Entonces aquí, depende de lo que me escriba, me va a salir varios elementos. Y aquí, selecciona uno para comenzar de estos logos. Entonces aquí te están dando sugerencias. Entonces tú tienes un banco de cómo te va a quedar, cómo te puede quedar. Tú seleccionas como el que más te guste, que esté como muy afín a lo que tú quieras. Te salen muchas opciones acá. Y tal la opción también si lo quieres editar para ajustarlo. Supongamos voy a coger este. Le digo editar logo. Y ya a partir de ese quiero trabajar. Quiero dar este aquí ley de Morphy no me quiere dar por el momento. Aquí estamos en este segundo. Le digo siguiente. En este otro, crea un logo. Potenciar. Clean tick. Crear un logo. Aquí seleccionan, aquí le aparece el nombre de la marca, el lema opcional. Mira, mira que aquí como le generamos tantas cosas, él te sale aquí, vea, incluido en todos. Y está la opción descargar. Imagen aquí. Logo, alta resolución, imagen de perfil de Facebook, de portada, de imagen de perfil de Instagram, de LinkedIn. Aquí te sale para las redes sociales. Si la das como descargar. Entonces aquí este era el otro. Digámosle aquí crear. Y aquí está también estilo, si lo quiero crear en extracto o algo. Este fue en abstracto. Este otro, crear logo online. Listo. Entonces ahí tienes como varios para que registren. Ya son las 3 de la tarde, como te dije, la idea era una horita exacta. Entonces no sé, Brandon, si te quedan algunas inquietudes. No, profe, pues inquietudes como tal, por el momento no. De pronto a la hora de hacer el registro, si de pronto tengo alguna duda y lo logro hacer esta semanita, lo molesto ahí por el grupo, listo. Pero no, de resto todo muy bien. Me parece muy bacana estas herramientas. ¿Cómo le parece que yo, junto con mi novia, tenemos una página pues en Instagram donde tenemos productos de belleza y todo? Y el tema del logo, eso ha sido un problema porque no hemos sabido cómo hacerlo y esta página está muy chévere. Entonces ya puedes mirar cualquiera de esos buscadores que te dé y ya puedes con ella de una vez buscar varias opciones. Sí, está muy bacano. Entonces, para tener eso te ayuda y no tienes que pagarle a ningún diseñador, aprovecha esas opciones gratuitas y a partir ahí de sus bosquejos los Sí, tiene. Entonces, Brandon, como he hecho siempre en cada clase, ¿qué crees que ganaste el día de hoy en este proceso de clase? Bueno, pues lo primero, diferenciar una patente de un registro. ¿Sí? Saber que hay varios tipos de registros que uno puede hacer. Yo pensé que uno registraba, pues no sabía que uno discriminaba si era una obra, si era algo audiovisual, si era un software. No tenía conocimiento que se podía diferenciar de tanta forma. El tema de las clases de las marcas tampoco tenía conocimiento absoluto de eso. Y hay bastantes. No, yo creo que muchos términos nuevos y muy chévere aprender todos estos temas. Bueno, Brandon, gracias por la asistencia. Entonces yo les voy a compartir en el transcurso del día al WhatsApp, al correo electrónico y dejo la publicación ahí para que tengan ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, Brandon, nos vemos dentro de 8 días.